el Dios que levantó a Lázaro, el Dios que calmó la tempestad, está aquí. El Dios que sanó a los ciegos, el Dios que levantó a los muertos, ese Dios que ha resucitado está aquí. Si tan solo tú crees, verás el poder de Dios, y en esta noche se está moviendo en este lugar. Esto no es para todos, hermanos, esto es para aquellos que creen. Y en esta noche si crees, verás el poder de Dios está aquí. Su gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Está aquí, sanando y libertando. Está aquí, restaurando y levantando. Hoy abre tu corazón, tu corazón. Está aquí, sanando y libertando. Está aquí, restaurando y levantando. Hoy abre tu corazón, tu corazón. Está aquí, su gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que levantó a Lázaro, el Dios que calmó la tempestad, está aquí. El Dios que sanó a los ciegos, el
Hoy abre tu corazón, tu corazón está aquí, tu gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Amén. Vamos a pasar a su devocional, que va a estar en Proverbios 1, del 7 al 9. Proverbios 1, del 7 al 9. Le damos lectura a nuestro Señor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con las manos, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con las manos, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabarle sol y luna, y vosotros todos tus santos, alabar y bendecir el nombre de Jehová. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabarle sol y luna, y vosotros todos tus santos, alabar y bendecir el nombre de Jehová. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas.
todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será ver los cielos abiertos, la iglesia subiendo, qué lindo será. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será ver los cielos abiertos, la iglesia subiendo, qué lindo será. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será. Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será. Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. Muy pronto volaré a la presencia de Cristo, junto a los redimidos, alabando al Cordero por los siglos sin fin. Muy pronto volaré a la presencia de Cristo, junto a los redimidos, alabando al Cordero por los siglos sin fin. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será. Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya. Cuando Jesús vendrá, qué alegría será. Voy a decir aleluya, aleluya, aleluya.
un canto nuevo. ¿Cómo he de olvidarme de aquellos momentos en que yo pensé que en mi vida ya no podía seguir en el mundo viviendo? Pero tú, oh Dios, extendiste tu mano, de ahí me sacaste. Es por eso que hoy en mi vida nace un canto nuevo. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo gloria a Dios. ¿Cómo he de olvidarme si estando enfermo tú me sanaste? ¿Cómo he de olvidarme si estando triste me consolaste? Tú me diste, oh Dios, aquella dulzura que el mundo no daba. Es por esto que hoy en mi vida nace un canto nuevo. ¿Cómo he de olvidarme si estando enfermo tú me sanaste? ¿Cómo he de olvidarme si estando triste me consolaste? Tú me diste, oh Dios, aquella dulzura que el mundo no daba. Y es por esto que hoy en mi vida nace un canto nuevo. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, gloria a Dios. Yo levanto mis manos, yo levanto mis manos y digo gloria a Dios. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pudiera, solo para verte, mirarte a ti y llamar tu alma.
enséñame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi buen pastor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve tú mis estructuras, sana todas mis heridas, enséñame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi buen pastor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pudiera, solo para verte, mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño de más, me das de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve tú mis estructuras, sana todas mis heridas, enséñame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi buen pastor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve tú mis estructuras, sana todas mis heridas, enséñame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi buen pastor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve tú mis estructuras, sana todas mis heridas, enséñame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi buen pastor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve tú mis estructuras, sana todas mis heridas, enséñame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi buen pastor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede. Bueno, este día no me tocaba a mí, le tocaba a Carlita, pero ella, como ustedes saben, estuvo enferma, está enferma todavía esta semana, así que tiene complicada, ¿no es cierto?, ahí su garganta, así que me pidió a mí que la reemplazara, habló con el encargado y me echaron la culpa a mí. Así que el Señor les bendiga, pero lo bueno es que uno puede escudriñar la palabra, ¿no es cierto? Uno siempre lee, pero de eso vamos a hablar hoy día, de escudriñar la palabra. ¿Qué es escudriñar la palabra? Porque una cosa es leerla, hojearla, pero otra cosa es escudriñar su palabra. Y el texto va a estar en Juan 5. Hoy día vamos a leer bastante. Vamos a hacer como un ping-pong, por así decirlo, entre el Antiguo y el Nuevo. Juan 5:39.
Juan 5:39. Gloria a Dios. Juan 5:39. Si la han encontrado, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tomen su asiento. Si ustedes saben, usted lee el capítulo 5. Ustedes saben que le estaban preguntando por qué él daba testimonio de sí mismo, ¿no es cierto? Que por qué él hablaba por sí mismo, y él le daba esta respuesta, ¿no es cierto? Escudriñar las Escrituras. Pero para entender mejor el pasaje vamos a leer ahí, ¿no es cierto?, del capítulo 5, del 36 al 40. Por favor. Ahí en el capítulo 5, del 36 al 40. Dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Amén. Yo buscaba qué es un testimonio, porque es una palabra muy recurrente, ¿no es cierto?, en la iglesia, pero a veces no entendemos su significado. Por eso es que el escudriñar la palabra también lleva a que usted estudie la palabra. Que si usted no entiende alguna palabra, tenemos los diccionarios, tenemos hoy día Google, ¿no es cierto?, que en todo ayuda. Porque muchas veces hay gente que dice: no, es que yo no la entiendo, así que mejor no la leo, porque hay palabras que no entiendo. Pero, ¿qué es testimonio? ¿Qué es lo que quería decir Jesús? Dice, es que es un documento autorizado en el que se da fe de un hecho, prueba o justificación y comprobación de la certeza o de una verdad de algo. Eso significa un testimonio. Por eso que cuando uno dice va a contar el testimonio a un hermano o tal persona, porque es su testimonio, porque es algo que él vivió, ¿no es cierto? Supongamos en el caso de nosotros, uno dice, cuando cuenta mi papi o mi mami el testimonio, yo digo amén, porque yo lo viví con ellos. Yo fui testigo de ese testimonio. Entonces Jesús decía que él no daba testimonio de sí mismo porque él venía del Padre, ¿no es cierto? Él daba testimonio de lo que había visto, de lo que había escuchado, no lo de él, sino del Padre. Si seguimos leyendo ahí del 43 al 47, ¿qué nos sigue diciendo? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a su escrito, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. A mí, ¿no es cierto? Bueno, uno le dice, Moisés, en quien tienen vuestra esperanza. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la esperanza en Moisés. Siempre sacaban a Jesús y le decían, no, nosotros tenemos a Moisés, ¿no es cierto? Pero él le decía, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y usted por eso dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Entonces, para entender lo que Jesús nos está diciendo aquí, tenemos que ir a leer lo que Moisés escribió, ¿no es cierto? Pero antes de eso, ¿qué es escudriñar? Yo buscaba, porque es una palabra que está muy presente en la Biblia y significa examinar, averiguar cuidadosamente algo, búsqueda profunda, análisis detallado. Eso significa escudriñar, o sea, buscar hasta lo más profundo algo. Y el Señor aquí nos dice escudriñar las Escrituras. No nos dice lean un párrafo, no dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Por eso que para predicar una palabra uno tiene que escudriñar la palabra.
no puede quedarse en lo arriba de la agüita nomás. Uno tiene que irse a lo profundo del agua. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús me dice escudriñar, no es algo que viene de mí. El Señor Jesús me está diciendo que yo debo escudriñar la palabra. Porque, o si no, estaríamos solamente tomando leche espiritual. Porque muchas veces tomamos leche espiritual significa cuando no hay un alimento más contundente. Entonces el Señor me dice que yo debo escudriñar las Escrituras. Y como yo les decía, ¿por qué les decía a ellos que Moisés había escrito de él? Entonces, pero antes de ir a Moisés, yo hice como una lista desde el nacimiento de Jesús hasta la crucifixión, algunas, porque había más profecías, de donde Jesús cumplió cada una de las profecías. Y para eso vamos a ir a Isaías 7 primero. Isaías 7. Isaías 7, 14. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si usted lee el libro de Isaías, la gran mayoría profetizó sobre el Mesías. Y por eso decía, por tanto el Señor mismo dará señal, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Algunos igual se preguntaban por qué a Jesús no le pusieron Emmanuel. Pero esto significaba Dios con nosotros, ¿no es cierto? Emmanuel significa eso. Pero si vamos ahora a Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, del 18 al 23. Mateo, capítulo 1, del 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se imaginan si los fariseos, los sacerdotes, los levitas se hubieran puesto, porque ellos estaban tan cegados que lo único que hacían, decían: no, tú estás blasfemando, no es verdad lo que tú dices, le decían a Jesús. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos se hubieran puesto a investigar? Por eso que le decía, escudriñar las Escrituras. ¿Qué hubiera pasado si uno hubiera dicho: voy a ir a investigar las profecías sobre el Mesías? Y hubieran leído Isaías. Pero como sabemos que la voluntad de Dios en ese momento no era para Israel, la salvación había venido para Israel. Pero si ellos se imaginan, no hubieran creído, nosotros hoy día no estaríamos hoy aquí. Entonces hay que dar gracias al Señor, porque donde ellos no creyeron, nosotros ahora tenemos esta posibilidad de creer en Jesús. ¿Qué dice Miqueas? Es profeta menor, está ahí entre medio por ahí. Miqueas 5:2, perdón. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si no alcanza ahí después lo nota, Miqueas 5:2. Ahí nos decía, ¿no es cierto? Belén, tú Efrata, pequeña. Ustedes saben que esa ciudad era muy pequeña, y más encima ya Israel es pequeña. Así que imagínense la ciudad de Belén. Si vamos a Mateo 2:1, porque muchos se confundían, porque a Jesús le decían nazareno, pero es porque se crió en Nazaret, pero él nació ahí. Mateo 2:1 nos dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos.
Bueno, ahí también, ¿no es cierto?, nos dice que fueron unos magos, no los reyes magos, para que quede claro, ¿no es cierto? Y ahí nos dice Jesús nació en Belén. Yo creo que ustedes todos han leído el nacimiento de Jesús, que fue porque José tuvo que ir, ¿no es cierto?, porque él pertenecía a ese lugar y hubo un censo. Entonces podemos ver que Miqueas, un profeta menor, ya había dicho dónde nacería el Mesías. Como yo les decía nuevamente, ¿qué hubiera pasado si hubieran leído a este profeta menor? Y hubieran investigado dónde había nacido Jesús. Isaías 9. Isaías capítulo 9. Isaías 2. El verso 2 y después del 6 al 7. Isaías 9, el verso 2 y después 6 y 7. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. De ahí el 6 y el 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El pueblo andaba en tinieblas, y no solo el pueblo de Israel, porque nosotros también vivíamos en tinieblas, pero su luz resplandeció para nosotros. Y aquí vemos la cantidad de adjetivos calificativos que dice que él su nombre que se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí dice nacimiento, si usted lee después el completo, el 9 dice nacimiento y reinado del Mesías. Y hoy en día ustedes le preguntan a un judío y dicen que no, que es imposible que haya sido Jesús porque tendría que haber sido del linaje de Judá. Y ellos creen que María no estuvo con José, entonces no era del linaje de Judá, porque ellos no pueden entender que sea el Espíritu Santo que lo engendró. Ellos no pueden creer eso, porque ellos creen que va a ser un hombre común y corriente, y sobre todo que su Mesías, dicen ellos, va a tener un poder aquí en la tierra. Pero lo que no entendieron, porque yo aquí leyendo, es ver a Jesús. Pero eso lo podemos entender usted y yo ahora porque tenemos el Espíritu Santo. Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1 del 34 al 35. Lucas 1 del 34 al 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Todo lo que había profetizado Isaías, ¿no es cierto?, también sale aquí, en Lucas. Después vamos a Números. Ahora empezamos a ver lo que dijo Jesús de que Moisés, porque ustedes saben que los 5 primeros libros lo escribió Moisés, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver qué fue lo que escribió Moisés, que Jesús dijo que él había hablado de él, que había escrito de él. Números 21. Números capítulo 21, del 4 al 19. Números 21 del 4 al 19. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés:
Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partieron de Obot. Era hasta ahí nomás. Yo me equivoqué era hasta el 9, no 19. Yo me equivoqué ahí. Rayamos el 1. ¿Por qué les quise leer esto? Te diría, ¿qué tiene que ver la serpiente de bronce? Pero no era porque Dios quería que adoraran una imagen, porque algunos sacan esta historia como que Dios quería que adoraran una imagen. No, era que obedecieran. Dios, ¿no es cierto?, había una plaga de serpientes, y al que mordiera, si él tenía fe y miraba a la serpiente que se habían hecho en el monte, sanaba y no moría, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dice Juan 3, del 14 al 15? Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando ellos eran mordidos, la única salvación que tenían era mirar hacia el monte. Y si nosotros vemos, nuestra única mirada y salvación que podemos tener es hacia Jesús. Entonces, por eso es la representación. Porque algunos dirán, pero que nada que ver, porque no, es que el mismo Jesús después se escribió, ¿no es cierto?, ahí en Juan 3, porque es necesario. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Estuvo en la cruz, ¿no es cierto?, y fue levantado. ¿Pero para qué? No es porque Él fuera a ser derrotado ni nada, no, para ser victorioso, para vencer todas las huestes del mal y para darnos la salvación, para romper ese velo, ¿no es cierto?, de tinieblas, de esclavitud, de ¿cómo se dice esta parte? De costumbres que tenían los antiguos, de idolatrías y cosas que tenían los antiguos, ¿no es cierto? Exacto, esa es la palabra. Éxodo 31. ¿Podrían prender la estufa? Me había frío. Que se bajara el calor, por favor. Éxodo 31. Éxodo 31 del... Espérame, porque me parece que aquí me equivoqué. Estamos mal. El frío me tiene mal. Espérame un poquito. Es donde estaba el del agua. De la roca. No, cuando los hijos de Aarón tenían que lavarse. No sé si me equivoqué, si era Levítico o Éxodo. Es cuando tenían que lavarse antes de entrar al tabernáculo. ¿Ve? Estamos escudriñando la palabra. Consagración de los... Es antes que me pasaran mi teléfono. Es que está en la cosita. Que ese día se reían de mí porque yo estaba con 2 Biblias, aparte escribiendo en un cuaderno, aparte escribiendo en un tablet. Así que aquí lo vamos a buscar.
Me parece que es Levítico, porque ahí es cuando le dan la ordenanza. Espera un poquito. Ahí lo tenía marcado. Es cuando antes que, perdón hermano, es que antes de entrar al tabernáculo, los hijos, tanto Aarón como sus hijos, tenían que lavarse en agua. No podían ellos entrar con cualquier cosa, ¿no es cierto?, al tabernáculo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar limpios. Parece que eso 30. Tal vez me equivoqué en el... No, es Levítico, no, es Éxodo 30, del 17 al 21, ahí estaba. ¿Ve, hermano? Hoy día vamos a estudiar la palabra. Muy bien. ¿Del 17 al? Sí, Éxodo 30, del 17 al 21. Ya dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás en el tabernáculo de reunión y en el altar. Y pondrás en ella, y de ella se lavarán Aarón, sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de la reunión se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Ahí podemos ver, imagínense, usted dirá, ¿por qué tenían que lavarse? ¿Era algo para usted tal vez algo insignificante? Es como si nosotros, Dios nos dijera que afuera tendríamos que poner un lavadero y ustedes tendrían que lavarse los pies y las manos antes de entrar, si no morirían. ¿Me entiende un poquito por qué? Porque la casa de Dios era, por así decirlo, era esto. Era algo construido a base de algo de mano. Pero la presencia de Dios estaba adentro, ¿no es cierto? Usted conoce esa historia, porque es el tabernáculo de Dios. Entonces Aarón tenía que hacer este mandamiento perpetuo, porque si no entraban limpios, morirían. Entonces ahora, si lo vemos a la luz de la palabra, ¿quién es el que nos limpia para poder entrar a la presencia de Dios? Juan 4 del 16 al 21. Juan 4, 13, perdón. Juan 4, 13 y 14. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Amén. Usted conoce la historia ahí de la mujer samaritana, ¿no es cierto? Y usted conoce que Jesús dijo, me es lícito que yo tengo que pasar por esa ciudad. ¿Por qué? Porque había un alma que salvar. Y él le relató como la referencia o la analogía del agua. Entonces le dijo que si bebiera de esa agua ella no tendría sed jamás. Pero el agua no solamente es que sacia la sed, porque el agua también nos limpia, porque el agua también representa tanto la palabra como el Espíritu de Dios. Entonces, si a Aarón y a sus hijos se le pedía estar limpios para entrar al tabernáculo si no morían, usted y yo también tenemos que tener el Espíritu Santo y estar limpios. Eso nos está queriendo decir el Señor, que tenemos que andar en santidad. No podemos andar con cosas ahí escondidas. Se imagina que, usted sabe que la otra vez vimos la historia de Nadab y Abiú, ¿no es cierto? Incluso yo les puse ahí un video para que pudieran ver más o menos, porque la palabra escudriñar también lleva a que usted se imagine lo que está leyendo. Es que usted se remonte allá al pasado y esté visualizando lo que está leyendo. Es imaginarse. Por eso es que Nadab y Abiú entraron con fuego extraño de afuera y el Señor inmediatamente los consumió. Y se imagina si también hubiera dicho, ay, me da flojera el día lavarme antes de entrar al tabernáculo. Y el Señor nos pide que en su presencia también estemos limpios. Así es.
Por eso que no podemos llegar con cosas a la casa de Dios. No podemos llegar enojados, no podemos llegar con envidias, con celos, con contiendas, porque se siente pesado, hermanos. Porque este lugar, a pesar de que esto es, que ya el Señor no habita en esta casa, sino que habita en usted, en cada uno, Él igual está aquí, porque Él es omnipresente. Él es omnisciente, lo siente todo, lo sabe todo. O sea que usted al traspasar esa puerta, bueno, Él lo ve desde que viene ya llegando. ¿Cómo usted viene a alabar al Señor? Porque algunos no vienen a alabar al Señor. Algunos vienen por costumbre. Y no debería ser eso en nosotros. No debería decir, llegó el domingo, tengo que ir a la iglesia. No, usted debería prepararse. Voy a entrar en la casa del Señor. Señor, si hay algo en mí, límpiame hoy en día. Límpiame. Porque no podemos llegar así como así a la casa del Señor, ni en la presencia del Señor, hermano, porque por eso me gusta ese texto de que dice, Dios no puede ser burlado. A veces pensamos que nos podemos burlar de Dios, pero no es así. Dios tiene todo anotado. ¿Quién nos hablaba allí en la palabra? Del libro de la vida, pero también hay otros libros que se van a abrir, el de las obras. ¿Qué hicimos? ¿Qué pensamos? Yo creo que ese libro se llama el libro del pensamiento, tal vez. ¿Qué pensamos? Porque Él dice que va a pesar nuestros corazones, nuestros pensamientos, hermano. ¿Se imaginan? ¿Qué habremos pensado el día de hoy? Toda esa cabecita tal vez. A veces pensamientos que no deberían estar en nuestra mente y el Señor los anota. Por eso que si Aarón, como yo le digo, le pedía entrar limpio al tabernáculo, hoy el Señor también nos pide que entremos limpios a su casa de oración. Éxodo 27. Éxodo 27, 20 y 21. Hay un poquito más atrás donde habíamos leído. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Era nuevamente, porque esto era para los sacerdotes, pero ahora el Señor dice que nosotros, en Pedro nos dice que ahora nosotros somos real sacerdocio, o sea, el que cree en Jesús pasa a ser sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que también el fuego, porque el aceite, con el aceite prendía, ¿no es cierto?, el fuego, tenía que estar constantemente prendido el fuego, no podría apagarse el fuego. Tenía, por eso decía, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, no podían apagar el fuego. ¿Y qué nos dice Juan 8:12? Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque el aceite para las lámparas, la luz tenía que ser perpetua, tanto el fuego como la lámpara tenía que ser perpetuo, no podía apagarse. Y por eso cuando leíamos en Miqueas o en Isaías, decía que venía la luz a este mundo de tinieblas. Y Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso cuando uno juega o dice algo, ¿cómo anda su luz? Cuando se nos ha cortado, ¿no es cierto?, la luz por aquí a estos lados, ¿cómo anda su luz, hermano? Decimos, ¿va a alumbrar o no va a alumbrar? Pero es obviamente que usted no va a andar con, no sé, en el pecho con una luz saliendo, reflejando. ¿Se imaginan, anduviéramos todos, fuéramos como una ampolletita en nuestra carita? La gente nos miraría raro, así como miraron a Moisés raro. Pero lo que quiere decir es que la luz, tener la luz de Cristo, es que ahora yo alumbro este mundo de tinieblas. Que Cristo vive en mí, que yo ya no soy como los demás. Ya no contesto como los demás, no ando como los demás, no hablo como los demás, no pienso como los demás. Eso es tener la luz de Cristo. Porque yo puedo engañarlo a ustedes estando aquí, predicando o hablándole a veces, pero ¿cómo me comporto afuera? ¿Qué pienso?
Por eso que el Señor decía en el antiguo perpetuamente, o sea, no era que entraban, prendían la luz, tenían que apagar y salir, no, tenía que estar perpetuamente la luz encendida. Y la luz en usted también tiene que estar y en mí perpetuamente encendida. No se puede apagar, porque quiere decir que Jesús entonces no vive en nosotros. Si la luz se prende cuando entro a la iglesia nomás, eso quiere decir que más es una emoción nomás, más que de la verdadera luz de Cristo. Levítico. Perdón, me queda uno en Éxodo, un poquito más atrás, el 25. Éxodo 25. Éxodo 25, 30. Sí, solo un solo verso. Éxodo 25:30 dice así: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. El pan era una ofrenda que se hacía, ¿no es cierto? Por eso decía, porque si usted lee la mesa para el pan de la proposición, era una ofrenda que se daba. Y usted, yo creo que ya va a entender a dónde va a tener que leer la hermana Anita, ¿no es cierto? En Juan 6:35. Juan 6:35. En esa mesa se ponía esa ofrenda. ¿Y quién se puso la vida por nosotros? ¿No es cierto? Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrás hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero eso hablando espiritualmente. Él suple todas nuestras necesidades, eso lo tenemos más que claro. Pero si tenemos este pan de vida, nunca tendremos hambre de nada más. ¿Sabe lo que usted debería tener hambre? Es de comer este pan todos los días, porque Jesús es la palabra. Y esta es el hambre que usted debería tener. Decir, ¿sabe? Me quedé cuando fui a la iglesia y predicaba, pero me quedé con hambre, voy a seguir leyendo. Necesito más de ti. Necesito más saciar esta sed, porque la único que me sacia espiritualmente y me alimenta espiritualmente es la palabra. Y es Jesús. Y no debería acabarse eso. De eso usted debería tener hambre todos los días, cada minuto, de sentir su presencia, de leer su palabra, de escuchar su voz, porque esta es la voz de Jesús. Porque muchos dicen que me encantaría escuchar la voz de Dios, pero la tenemos aquí. Si Jesús dijo, fue palabras de Jesús, escudriñar, porque en ellas hablan de mí, dan testimonio de mí. Entonces si Jesús, yo le estoy, Señor, quiero escuchar tu voz, aquí está su voz. Porque por eso Jesús le dijo, yo soy el pan, estoy escuchando su voz, yo soy el pan. Y coma, hermano, no seamos cristianos raquíticos, seamos cristianos rechonchitos en el Señor y comamos cada día su palabra, ¿no es cierto? Para que jamás tengamos hambre y jamás tengamos sed. Ahora sí, Levítico 16. Levítico 16. ...14 al 19... y tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará al santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de su rebelión y de todos sus pecados, y de la misma manera hará también el tabernáculo de la reunión, el cual reside entre ellos en medio de su impureza. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. ¿Está el 17? 19. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos en el altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces,
y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Amén. Este era el mandato, ¿no es cierto?, de la ofrenda por el pecado. Y si usted se da cuenta, el sumo sacerdote tenía que entrar solo. Nadie más entraba, él iba solo. Y tenía que hacer todo esto que leímos, y aparte él tenía que entrar con santidad, porque sabemos que si él hacía esto y la presencia de Dios, ¿no es cierto?, estaba ahí, caía muerto, si en él había pecado. Pero aquí podemos ver todo lo que tenía que hacer, porque esto entraba una vez en el año, ¿no es cierto?, para expiar los pecados tanto de él, de su generación, como las del pueblo. Y tenía, ¿no es cierto?, aquí sale una palabra que sale en el Nuevo Testamento, que la esparcirá sobre el propiciatorio. El propiciatorio era donde se entregaba la ofrenda, ¿no es cierto?, o el holocausto, o el sacrificio, para que la ira de Dios no los consumiera. Y por eso que vamos a leer el capítulo 9 de Hebreos. Lo quise leer completo, hermano, porque ese es como estar leyendo el Levítico. Y ahí vamos a ir leyendo, ¿no es cierto?, Hebreos 9. Completo. Ahora bien, Ven, hermano. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo, y estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en la cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por él más limpio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte el testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios
que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Y eso es lo que estamos esperando, que nos venga a salvar de la ira venidera, ¿no es cierto? Él aplacó la ira que se iba a derramar y se va a derramar sobre toda esta humanidad. Pero ¿por qué dice que Él hizo el sacrificio una vez y para siempre? Por eso es que estamos en el tiempo de gracia, hermanos. Me gustaba en delante porque escuchábamos una predicación del pastor Viera y decía, han transformado la gracia en libertinaje. Porque hoy en día donde dice, estamos en la gracia, así que puedo hacer lo que yo quiero, estamos en la gracia, dice. Y se confían de eso. Pero déjeme decirle, como yo le decía, Dios no puede ser burlado. Y Él va a venir a salvar a los que andan en su santidad, andan con esa agua, ese alimento que solamente proviene de Él, no a los que andan jugando a ser cristianos. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, que en la antigüedad tenía que entrar una vez al año y tenía que hacer todo esto el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿no es cierto? Pero aquí vemos que Cristo se ofreció Él. Él puso su vida. ¿Por qué? Porque el único que puede aplacar su propia ira es Dios, porque Él es santo. Porque ningún humano, aunque diga yo me voy a sacrificar por Valdivia, no tendría sentido, porque todos somos pecadores. Amén. Y aquí dice, como está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Por qué dice para los que mueran? Porque en sí nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro final era morir y ser perdidos. Pero nos alumbró esa luz admirable, ¿no es cierto?, que decía ahí en Isaías, que apareció en el camino, que estaba en tinieblas, estábamos en tinieblas y apareció este magnífico ser, ¿no es cierto?, este Dios todopoderoso, que no hay otro como Él. Amén. Solo para Él sea la gloria y la honra, no hay nadie más como Él. Por eso que me encanta la historia cuando Elías le dice al pueblo, no claudiquen entre dos pensamientos. Imagínense, Elías ni siquiera nombra como Dios a Baal. Dice, si Dios es el verdadero, seguirle, pero si Baal, él lo miraba como nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener entendido que el único y grande Dios todopoderoso es Cristo. Amén. No hay otro, no hay nadie fuera de Él que nos pueda llevar a la vida eterna. Y Jesús, aquí en Hebreo, ¿no es cierto?, nos muestra todo lo que en el antiguo se hacía, pero ahora lo hizo Jesús. Amén. Pero una vez y para siempre. Por eso que es un regalo. O usted lo toma o lo deja. No hay vuelta atrás. Y si usted toma este regalo, debe andar como Él quiere que andemos. En su santidad, porque en el antiguo es el camino de la santidad. Por eso que este caminar tal vez es difícil, pero con Él todo es posible. Romanos 3 del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y Él el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén.
ahí estaba la palabra que se encontraba, ¿no es cierto?, en Levítico, que era propiciación, el propiciatorio, y era para apaciguar la ira de Dios. Y el único que lo pudo hacer fue Jesús. Vamos a ir a Isaías 52, del 13 al 15. Isaías, yo creo que muchos saben lo que dice ahí, Isaías 52, del 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahí sigue el 53, ¿no es cierto?, del 3 al 10. Sí, esa Biblia de mi mami. Si yo estoy usando la Biblia de mi mami, si esta es la otra, porque se la estoy amoldando, pero esa Biblia que tiene mi mami ya no tiene Isaías 53. Ha estudiado mucho. Isaías 53, del 3 al 10. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿y quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Hoy en día algunos hacen de ir a preguntarle que lean Isaías 53 a los judíos. Y cuando lo leen algunos dicen, no, si este es el pueblo de Israel. Pero otros dicen, se asemeja a una historia que me contaron por ahí de uno que no podemos nombrar mucho porque su nombre está como prohibido. Pero ahí es clarito cuando dice, cuando haya puesto su vida a expiación por el pecado. Israel jamás ha puesto su vida a ellos como expiación para el pecado, porque eran los animales. El único que pasó todas estas cosas, si usted ha leído los evangelios, fue mi Jesús. Amén. Y en Lucas 22, vamos a ir a los evangelios ahora, vamos a leer un poquito ahí. Lucas 22, del 63 al 65. Lucas 22, del 63 al 65. Dice así: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Aquí, ¿no es cierto?, se burlaban de él. ¿Qué habíamos leído en Isaías 53? Todo lo que él pasó. Marcos 15, del 12 al 20. Marcos 15, del 12 al 20.
Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entró a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Los soldados romanos eran conocidos por ser asesinos, no eran conocidos por otras cosas. Y se ensañaron, ¿no es cierto? Pilato decía: ¿qué más haré? Y la gente, ¿no es cierto?, el pueblo decía: crucificarle. Y él tal vez pensó: vamos a pegarle un poquito, tal vez cuando vean cómo quedó lo van a soltar. Pero no fue nada así. Por eso que la palabra en Isaías: despreciado y desechado, varón de dolores. Yo creo que nadie se imaginaba lo que Jesús iba a pasar, porque en sí el sumo sacerdote, cuando entraba con el animal, él lo degollaba nomás y rociaba la sangre. Pero Jesús vivió escarnio, vivió golpes, vivió burlas. Y ahí es donde demuestra el gran amor que nos tiene. Porque yo creo que nadie por otro va a soportar unos golpes. Incluso hasta uno diría: ya, no quiero más. Pero como decía Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció su boca, él no dijo nada, porque llevaba, yo creo, en su mente cada uno de nuestros nombres a esta humanidad. Y la gente muchas veces todavía, ¿no es cierto?, desprecia ese nombre, sobre todo nombre. Y nosotros mismos a veces, ¿sabe cómo lo despreciamos? Cuando no hacemos su voluntad. A veces hablamos de Pedro, que lo negó, y nosotros a veces somos igual que Pedro, porque somos sus discípulos. Y lo negamos igual que Pedro a veces, por no hablar de Cristo, por callar lo que tenemos que decir, o dar mal testimonio, porque Pedro igual dio mal testimonio, llegó y sacó la espada, ¿no es cierto? A veces hablamos de Pedro, pero nos comportamos como Pedro a veces y negamos al Señor. Y en cambio él enmudeció su boca y fue llevado como cordero al matadero, por amor a nosotros, porque ahí se vio el amor manifestado que Jesús tenía por nosotros. El amor de Jesús no es que Él es alcahuete y permite los pecados, no, el amor de Jesús es demostrado en su sacrificio, porque Él dio su vida. Él dijo: yo me voy a poner, porque no hay otro que pueda hacerlo más que yo, dijo Jesús. Por eso que dice que Él puso su vida, nadie se la quitó. Entonces imagínese Él ahí, enmudecido, le tapaban sus ojos, le decía: profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? ¿Usted cree que Jesús no sabía quién le golpeaba? Pero él estaba callado, porque su misión era que tenía que ir a la cruz. Si usted entendiera, cuando le dieron los azotes, el látigo que eran, no es como esos látigos que vemos ahora, que llegan y le dan, ¿no es cierto? Incluso en las películas de los esclavos ponen algunos. No, los látigos de los romanos, en su punta eran como garras, y en las garras tenían huesos, y le daban a Jesús, y le daban a Jesús, y fueron 49. ¿No es cierto? ¿Se imagina usted estando ahí? ¿40? No sé, ya me fui ahí, ¿ves? Pero cuando uno se imagina eso, yo me pongo a pensar, a veces en las películas o las series cuando hacen de Jesús, uno dice: oye, a uno le da como cosa ver eso, pero ¿se imagina en la vida real? ¿39? Sí, porque me acuerdo que... Sí, porque él decía para no darle tanto, según Poncio Pilato. Pero se imagina usted, yo creo que con solo usted, cuando ha pasado por una rama de espinas, ¿cómo se ha sentido? Cuando le saca un pedacito nomás de su carne, pero algo tan pequeño, que sangra algo tan pequeño. ¿Por qué dice la palabra que Él dio su sangre?
porque Él se desangraba, hermano. Él se desangraba por usted y por mí. Solo pensando en querer salvarnos a usted y por mí para aplacar la ira del Señor. Y yo imagino ahí en su dolor, Él no decía nada. ¿Se imagina? Es que yo no me puedo imaginar, porque yo cuando me pego en un dedo al chico del pie, uno grita. En cambio, Él decía que no decía nada. Ese es el gran amor que Cristo nos quiere demostrar, hermano. No el alcahuetearnos cosas, no el que sigamos pecando, haciendo algo, no. En que Él demostró su amor en ese sacrificio que hizo por nosotros. Algunos dicen, ay, pero ¿por qué murió un hombre? Dicen algunos que... Pero nos libró de el eterno castigo, hermano. Porque usted se imagina, yo siempre he pensado, ¿qué pasará cuando uno entra ya en el umbral de la muerte? Con la historia del rico y Lázaro, uno sabe. Al morir, el perdido viene, ¿no es cierto?, despierta inmediatamente en el infierno. En cambio, el que se va con Cristo, vienen los ángeles a buscarlo. Yo creo que todos queremos eso. Que cuando partamos del escenario de esta tierra, vengan los ángeles a buscarnos, ¿no es cierto? Pero yo espero irme en el arrebatamiento. Yo no sé si usted, pero yo espero irme en el arrebatamiento, ¿no es cierto? Pero si estoy muerta, que el Señor ahí resucite, escuchar esa trompeta y levantarme del polvo. Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, del 65 al 68. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Por eso que Jesús, cuando le decía, si alguno te pega, ponle la otra mejilla. Pero como yo les decía, nosotros siempre somos más como Pedro a veces que Jesús. Porque aquí Jesús, ¿no es cierto?, dice que le escupieron y lo abofeteaban y se burlaban de Él. Pero Él no abrió su boca. Mateo 27, del 38 al 43. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. ¿Hasta ahí? Amén. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que aún estando en la cruz se burlaban de Él. Porque imagínense, ellos, es lo que ni usted y yo vimos la crucifixión, pero la entendemos por el Espíritu de Dios. Usted y yo no hemos visto tal vez nada más allá de lo que leemos en este libro, pero somos más bienaventurados. Pero ellos esperaban, ¿no es cierto?, mirar algo, decía, ahí vamos a confiar y creeremos. Y le decían. Quiero que leamos el Salmo 22. Vamos a leer unos versos ahí. Salmo 22. La Biblia no especifica los azotes que se le ¿No? En los judíos, en el mandamiento y en el Deuteronomio dice que a los ladrones tenían que darle 40 azotes, pero le daban 39. Y hay una enseñanza que se ha ido pasando, pero la Biblia no especifica, dice que lo azotaron, ¿no? Claro, es que exacto, porque la Biblia decía que tenían que ser 40, pero Le él... daban 39 a los ladrones. Exacto. Pero no... No sale especificado. Sí, para que no haya ¿ve? nadie de- Bueno, Aprendimos algo de día. ¿Ve? A veces uno escucha y después repite como loro. Ahora ya aprendimos. Claro, porque se presta para seguir diciendo Exacto. cuánto le dieron y no es así. Muy bien. Entonces ya aprendimos que no sale en la Biblia cuántos azotes fueron. Pero ahí podemos ir viendo, ¿cierto? Y eso es escudriñar.
Por eso aquí yo le puse este título, ¿qué es escudriñar las escrituras? Entonces uno puede salir de, a veces uno igual escucha historias y después cuando uno lo va a leer no es como sale en la Biblia. Salmo 22, 7 y 8, primero. Salmo 22, 7 y 8. 7 y 8 primero. Todos los que ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Puesto que en él se complacía. Sí. Todos los que me ven me escarnecían. Aquí podemos ver a David, porque dice al músico principal sobre el Salmo de David. Algunos tal vez cuando leían esto los antiguos dirían: hoy David que escribía sobre él, pero David estaba profetizando sobre lo que Jesús iba a pasar. Y si leímos el 1 y el 2 también del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Amén. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Mateo 27. Sí. Mateo 27, 27, 46. y Marcos Pero vamos a leer solo Mateo. 27. Mateo 27, 46. ¿Un solo texto? Sí. Dice así: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y no era lo que leímos en el Salmo 22, 1 y 2? ¿Y por qué? Porque Jesús, como yo les decía, por eso que Jesús le dijo: si escudriña mi palabra, ella da testimonio de mí. Jesús cumplió todas las profecías que salían de él. Porque si él decía, ¿no es cierto? Dios mío, ¿por qué me desamparado? Y acá lo dijo. Pero ¿por qué él se sentía desamparado? Hermano, si usted entiende que él llevó nuestros pecados. Y cuando nosotros tenemos, no es que él pecó, no. Él llevó nuestros pecados. Pero el pecado nos separa de Dios. Y él ya no sintió al Padre. Por eso que le decía: Elí, Elí, lama sabactani. Esto de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él ya no podía sentir esa conexión como cuando él oraba. Y le decía: Padre, yo sé que tú me has escuchado. Te doy gracias porque me has... ¿No es cierto? Cuando le daba la respuesta a sus discípulos. Pero él ya aquí ya no podía. ¿Por qué? Porque él llevaba el pecado. No que él tenía pecado, sino que llevó los nuestros. Por eso que la ofrenda que él entregó fue agradable, porque él fue sin pecado. Y por eso que pudo resucitar, ¿no es cierto? ¿Qué tienes por ahí? En el contexto histórico, volviendo en el contexto de la flagelación romana, el número de azotes no se limitaba a 39, como en el caso de algunas tradiciones judías, eran 39 lo de judíos, sino que podían ser más hasta dejar a la persona casi irreconocible. Por eso que no se habla de un número. Por eso que yo le decía que los soldados romanos no eran solamente soldados, eran conocidos como asesinos, porque ellos se ensañaban con los presos. Vamos a ir a Génesis. Quise buscar un texto en Génesis 3:15. Y usted mira, ¿y hablan de Jesús ahí? No, es 2:15, perdón. Génesis 2:15. No, es 3:15. 3:15. Pone enemistad de Ah, sí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, porque Jesús no descendió de una simiente de algún varón, porque fue engendrado, ¿no es cierto?, ya lo leímos, por el Espíritu Santo. Pero también necesitó una mujer, por eso que decía: y en tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y aquí no está hablando de Jesús, porque para entender tenemos que ir a Primera de Juan. Primera de Juan 3.
Primera de Juan 3:8. Para que sepa cómo estamos cubriendo. ¿Sí? En Deuteronomio 25 dice así del 1 al 3: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, esto absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con mucho azote, más que esto se sienta tu hermano envalecido delante de tus ojos. Y la diferencia está en que a él no lo azotaron los judíos, lo azotaron los romanos. Los romanos. Como leíamos, ¿no es cierto?, de la simiente ahí iba a estar siempre enemistados. Entonces vamos a Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. ¿Qué nos dice ahí? El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Es del diablo. Por eso que nosotros no debemos practicar el pecado, porque si no seríamos del enemigo. Tenemos que practicar las obras del Hijo de Dios, porque Él es la luz. Entonces por eso dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso que decía en el principio que Él iba a pisarle la cabeza, ¿no es cierto? ¿Qué dice Colosenses 2? Colosenses 2 del 13 al 15. Colosenses 2 del 13 al 15. 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Hasta el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque Jesús debía hacer eso, ¿no es cierto?, por el amor a nosotros, porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos con el pecado. No como en otras religiones que dicen que cuando uno va creciendo adquiere el pecado. No, la Biblia dice que habíamos nacido y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso que necesitamos, ¿no es cierto?, a este Salvador tan grande que dio su vida por nosotros. Amén. Usted dirá, hoy eran hartos textos, pero esto no es nada a comparación de todas las profecías que hay de Jesús en el Antiguo. Esto yo le vi solamente como el inicio de su nacimiento, después lo que vino de la crucifixión y lo que él hizo en la cruz del Calvario. Pero si usted se pone a buscar todas las profecías, yo creo que estaríamos como Pablo toda la noche predicando. Pero ahora vamos a leer unos par de textos. ¿Por qué nosotros debemos escudriñar la palabra? Hoy el día de hoy, ¿no es cierto?, donde escudriñamos la palabra, fuimos un poquito aquí, un poquito allá, vimos algunas profecías que Jesús cumplió, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es necesario que el Señor ahora nos dice a nosotros escudriñar las Escrituras? Ya vimos lo que Él hizo, pero ahora ¿por qué lo está diciendo a nosotros que es necesario? Vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo, ¿no es cierto?, le decía a su discípulo Timoteo, yo me tomo esta palabra, tal vez aquí Pablo, ¿no es cierto?, se lo dice a Timoteo, pero yo lo tomo que Jesús me está diciendo, entre tanto que voy, entre tanto que tú no sabes aún mi venida, yo me lo tomo así. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque se imagina que yo hoy día hubiera escuchado la hoja de mi mami,
yo hubiera escuchado una predicación del pastor Viera, o el otro día cuando estaba organizando esta predicación, yo hubiera dicho, le voy a copiar todo lo que dijo el pastor Viera y lo voy a anotar punto por punto. ¿Qué iluminación hubiera tenido yo? Porque la revelación ya está completa de la Biblia. La revelación ya está completa. Pero Dios, por su Espíritu Santo, nos ilumina. Por eso que una vez alguien dijo, voy a ver unos videos, me voy a copiar a ver qué dijeron para yo poder ir a predicar. Si no está mal que usted escuche las predicaciones o medite en eso, pero yo no me puedo copiar textualmente de todo. Supongamos lo que yo hice aquí. Yo no puedo hacer eso porque si no estaría yo copiándole la iluminación a otro. Y no sería yo iluminada con la palabra de Dios. Por eso que decía, entre tanto que voy, como yo le decía yo aquí, es como que Jesús hablándome. Entre tanto que voy, espérame que yo vengo, pero ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Exhortar algo, no sé si ustedes alguna vez lo hicieron, pero en los colegios lo hacen siempre. Nos mandan a hacer exhortaciones, ¿no es cierto? Disertaciones, y nos dicen, preparen un papel, un PowerPoint, y uno tiene que prepararse. Yo no, porque ahora incluso los profesores dicen, si copian de algún lugar, yo lo voy a saber, dice, porque voy a poner el texto y voy a ver de dónde lo copiaron. Más Jesús no está mirando, sabe que de dónde sacamos las cosas. Claro, entonces usted, yo creo lo que han pasado, los chicos que han pasado, ¿no es cierto?, están en el colegio. Cuando diserta uno tiene que prepararse, uno no llega como, ahí voy a ver qué digo. No, uno se prepara. Uno dice, ¿qué tema, Señor? Uno empieza como ahí de todo lo que leo, pero a veces, hermano, yo me he despertado y el texto viene y después la palabra como que inunda. ¿Sabe por qué? Porque donde uno ha leído dice, este tema va con este otro texto. Tengo que investigar aquí, investigar allá. Por eso, hermano, que decía, de la lectura, exhortación y la enseñanza. Porque aparte de nosotros aprender, tenemos que enseñarle a los demás. También ahí en 2 de Timoteo, un poquitito más adelante, 4 también, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando vamos a otros lados de repente y se hablan cosas y usted queda como, pero eso no lo dice la Biblia. ¿Y por qué? Porque ustedes han estado ejercitando de que ahora abrimos la Biblia. Para uno es raro cuando escucha a alguien que ni siquiera lee algo más para yo entender de qué me está hablando. A mí me pasa, por lo menos, lo digo por mí sobre todo. Cuando escucho una predicación y no abren la Biblia, para mí es como que literalmente me quedo con hambre. Como les decían antes, si no comemos, me quedo con hambre. Entonces, y uno empieza, pero ese texto también va con lo otro, pero ¿por qué está diciendo eso? Pero es lo que estamos haciendo, hermano. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos donde dice que no sufrirán la sana doctrina. Y que algunos teniendo comezón de él se amontonarán, pero escucharán otras cosas. Pero en cambio nosotros estamos ahora acostumbrados a leer la palabra, a comer esta palabra. Y por eso es que es necesario escudriñar para que usted esté atento a su oído y aunque vengan cosas, usted empiece a meditar y sea como los de la iglesia de Berea, que aunque a ellos les llegaron los rumores que andaban hablando mal de Pablo, ellos lo recibieron y pusieron todo conforme a la luz de la palabra y no creyeron las mentiras que andaban diciendo de Pablo. ¿Por qué? Porque ellos veían todo a la luz de la palabra. Y es como nosotros, a veces uno puede escuchar muchas cosas, pero después tiene que llevarlo y analizarlo como dice la Escritura. Hechos. Aquí vamos a lo que yo le estaba diciendo. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Por eso que no es que usted sea incrédulo o cosas, no, usted reciba todo lo que le quieran decir. Escucha a veces predicación,
pero usted vaya detallando qué van diciendo. ¿Está en la palabra o están diciendo otras cosas? ¿Está a la luz de la palabra o me están mintiendo? Porque a veces los motivadores como hay ahora te dicen cosas muy bonitas que uno dice, hoy todo lo que dice. Por eso yo les decía que tengamos cuidado, porque hay veces que uno saca cosas y dice, oye, lo que dijo es muy bonito, pero no está basado en la Biblia. Por eso que tenemos que tener cuidado. Juan 14:26. Juan 14:26. Juan 14:26. Algo muy importante para escudriñar la palabra, lo más importante. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La principal ayuda es que ni siquiera ayuda, es la guía, es el Espíritu Santo. Porque si yo no lo tengo, yo voy a hablar por mi propia cuenta y hablar cosas que no debo. Pero si yo tengo al Espíritu Santo, voy a hablar lo que Él dice. Y también hay un Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Por eso es que es importante para yo entender la Escritura, entender la verdad, es tener el Espíritu Santo. Porque Él dice que nos guiará a toda verdad. Y Él nos enseñará lo que debamos decir. O sea, tampoco es que yo pueda hablar lo que yo quiero, como yo les decía, es hablar lo que Él quiere. Un texto que me encanta y no puedo pasar de no... Me queda un texto más y yo después voy a leer Hebreos, pero Josué 1:8. Es un texto que a mí me encanta lo que dice, porque por eso prosperó el camino de Josué, no porque fuera más valiente o más fuerte, sino por lo que le dijo el Señor ahí en Josué 1:8. Sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que el secreto o el tip para la victoria era que nunca se apartara el libro de la ley, ¿no es cierto? Se aparta de tu boca este libro de la ley. Y nosotros también, por eso que dice que de día y de noche meditaremos. Tenemos que meditar en él. Exacto, por eso que es necesario escudriñar, porque si usted se queda solamente con lo que leímos hoy día, hoy leímos bastante, ¿para qué voy a necesitar más? Pero es que nosotros todos los días necesitamos del Señor. Todos los días debemos, porque usted no creo que solo coma hoy día domingo. ¿Se imagina usted no comiera hasta el otro jueves o hasta el otro domingo? ¿Qué pasaría con usted? Si ya comer uno puede aguantar un poquito, si es que, pero sin tomar agua, en 3 días usted ya estaría al otro lado. Y espiritualmente es lo mismo, hermano. Si usted no come esta palabra, se va muriendo espiritualmente y se va apagando el fuego, que en cambio el Señor nos dice, a Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. O sea, usted tiene que echarle leña a ese fuego. ¿Y cómo usted le echa leña? Leyendo su palabra, buscándole. Y para terminar, les quiero leer en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Por qué es tan importante esta palabra y que el Señor Jesús quiere que la escudriñemos? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa, ahí voy a leer un texto más, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, hasta el bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué dice que a esta palabra dice la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada y penetra hasta partir el alma? Porque la palabra es Jesús, por Por eso es que dice, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Porque esta palabra es Jesús. Entonces, por eso que Jesús dijo, ya tiene a quien le juzgue la palabra de Dios.
Le voy a pedir a mi papi que pase a este lugar para que ore, para que esta palabra llegue donde tenga que llegar, para que ore por nosotros, para que cada día escudriñemos esta palabra y comamos de esta palabra y nunca nos alejemos de él. Ponemos en pie, hermano, y oramos al Señor. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Dios eterno, por ese hermoso momento, Señor, de poder escudriñar la Escritura, porque ellas son las que dan el testimonio de usted y nosotros las podemos aferrar a ellas porque son sus palabras, Señor. Y ese es el destino, Señor, que tenemos como cristianos, como hijos suyos, de que atendamos, Señor, a su voz y podamos aplicar su palabra en nuestro corazón y podamos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Señor, como luz del mundo podamos alumbrar y ser lumbreras también para otros y salar, Señor, a este mundo que está tan triste, que está tan lleno, Señor, de amargura, de tristeza. Hoy día vemos, Señor, mucha gente triste y por eso usted nos dijo que éramos la sal de la tierra para sazonar a aquellos, Señor, que está triste. Y a través de tu palabra, Señor, que estamos aprendiendo, queremos capacitarnos porque estamos en un colegio, Señor, para aprender tu palabra y poder, Señor, después esparcirla. Dios mío, y poder, Señor, dar a entender a aquella gente que a través de Cristo Jesús, solamente a través de Jesús, tenemos salvación para nuestra alma. Solo basta en creer, mi amado Jesús, que usted, Dios mío, hará cosas maravillosas en medio de nosotros. Te pedimos en esta tarde y clamamos a ti por la iglesia, Señor. Esta iglesia, Dios mío, que está en diferentes lugares, en cada rincón de esta tierra, Señor, tu palabra ha sido esparcida. Ahora necesitamos, Señor, que podamos, Señor, atesorarla en nuestro corazón. Gracias, Cordero de Dios, bendice tu iglesia de una manera especial, los que están allí en las cárceles, los que están allí, Señor, en los hospitales, las viudas, los huérfanos, y podamos, Señor, alentar a aquellos que están tristes, aquellos que están, Señor, detenidos, aquellos que están paralizados. Hay mucha gente, Dios mío, que no quiere ir a la iglesia, no quiere congregarse, Dios mío, porque le han, Dios mío, entregado un alimento, Señor, no nutriente, sino un alimento, Señor, allí que solamente para el día. Pero te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos por ellos, Dios mío, para que puedan, Señor, llegar a este lugar y puedan, Señor, alimentarse, como dice Pedro, Señor, que el alimento sólido, Dios mío, y esa leche no adulterada, Dios mío, que podamos crecer para gloria y vida eterna. Muchas gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a los enfermos, sánalos, haz su voluntad sobre ellos y la gracia de Cristo esté con cada uno de nosotros. Te lo clamamos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mi hermana en este lugar. El pueblo hebreo a la tierra de Israel volvió. Como palomas sus ventanas cual lo viera traía. Hay terremotos, pestes, hambres y la ciencia aumentó. Todo se cumplió de aquella profecía que el Señor hablaba cuando Él predicaba, que el Señor hablaba cuando Él predicaba. El reloj celestial marca la
eso hay que velar y orar. Llenos del Señor y del Espíritu Santo, que está llegando el tiempo del arrebatamiento, que está llegando el tiempo del arrebatamiento. Vamos ya a trabajar antes que se ponga el sol. Vamos ya a trabajar antes que se ponga el sol. Cristo ya viene, ya viene, ya viene. Cristo ya viene, ya viene, ya viene. En una nube blanca Él volverá. Al escuchar la trompeta final, al escuchar el son de la trompeta, mi alma en plena gloria con Cristo subirá. Al escuchar el son de la trompeta, mi alma en plena gloria con Cristo subirá. Cristo ya viene, ya viene, ya viene. Cristo ya viene, ya viene, ya viene. En una nube blanca Él volverá. Al escuchar la trompeta final, al escuchar el son de la trompeta, mi alma en plena gloria con Cristo subirá. Al escuchar el son de la trompeta, mi alma en plena gloria con Cristo subirá. Te damos las gracias, Señor, por este día de hoy en tu templo, Señor amado. Te pedimos que nos guarde, que nos bendiga, Señor, y durante el resto de la semana, Señor. Te pedimos que nos despida de este culto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.